Buenas noches a todos nuestros internautas que nos siguen en estos diálogos regionalistas. Estamos acá nuevamente con Rolando Cárdenas y Adriana Bastías, nuestro panel estable hasta fin de año con todo esto de las elecciones que nos tiene súper entretenidos. Así que esta semana pasaron hartas cosas. Como Rolando ya verán en la columna, habló de los errores no forzados de todos los lados políticos. Vamos a hablar de todos esos errores, porque esto, ya que estamos con el US Open, ¿cierto? Para los que les gusta el tenis. Estamos con el Exactamente. abierto de Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en un festival de errores no forzados de todos los lados, derechas, izquierdas, derechas y la izquierda. Entonces estamos con todo esto. Bueno, partimos con primera ronda, ¿cierto? Partamos con la temática de Kast, ¿cierto? El error del chao préstamo, todas estas cosas que están pasando por el lado de él. Adriana, ¿qué opinas tú de todo esto? Bueno, uno de los errores forzados en un tema que es bien sensible, creo, para todas y todos los chilenos. Sabemos, ¿cierto?, que en Chile la población de adultos mayores crece, por lo tanto, las pensiones es un tema muy importante. La reforma a las pensiones había sido un gran logro de este gobierno, de Jara, de Marcel, por cierto, que trabajaron en forma muy mancomunada para lograr una reforma que había estado trabada por años. Por lo tanto, creo que el Chavo Préstamo efectivamente viene a ser un autogol, un error no forzado en CAS, que es o que está en el centro de un tema que es sensible para la población y que abarca una gran cantidad de ella ahora o en un par de años o en los años, ¿me entiendes? Que es un tema que siempre va a estar muy relevante. Además, ¿cierto? Considerando que la postura de sus asesores eh, fue apoyar el préstamo y ahora se estaban de alguna forma contradiciendo. Así que creo que es un tema importante para la ciudadanía, eh, que es un error forzado, no forzado de Kast y de su candidatura que probablemente lo pueda afectar. ¿Cómo va a salir de esto? Va a ser interesante de ver en las próximas semanas. Rolando. Sí, mira, tiene dos connotaciones porque, por un lado, Fontaine, Bernardo Fontaine, que viene de RN, él Mm. fue elegido como independiente RN en la Convención Constitucional, y él jugó un papel muy destacado en la convención y logró armar un grupo que tuvo mucho apoyo ciudadano que se llamaba Con mi plata no. Es decir, que no le expropiaran y que no hubiera un sistema de reparto. Y él fue el ideólogo de esta idea de que hubiera una pequeña cantidad del aumento de pensión, del porcentaje que va a crecer hasta un 7 o 8%, entiendo, ¿no? Y de eso un 1,5 se usaría como un préstamo que haríamos todos los cotizantes al Estado para que puedan aumentar las pensiones de manera inmediata. De hecho, ya el gobierno hizo una primera aporte de 200 millones de dólares para ese fondo. Y él, que había gestionado eso y había, para poder llegar a este acuerdo de pensiones, se incorpora ahora al comando de CAS, fue un- una incorporación rimbombante que se le dio harto bombo, y lanzan esta idea que yo creo que quisieron asociarlo al tema de con mi plata no. El chao préstamo, por decir, no me toquen mi dinero, no estoy dispuesto a dar un préstamo al Estado, que quizás nunca me va a devolver. Pero la gente también lo percibe de una manera distinta. El chao préstamo tiene una connotación negativa. El mensaje es muy malo, se presta a malos entendidos. Porque también acuérdate que se hablaba de que había una idea de que uno podía hacerse un autopréstamo con tus propios fondos de pensiones para casos de emergencia, algo que no quedó finalmente, pero de una u otra manera tú lo puedes asociar con eso. Entonces, tiene además esa segunda connotación de negatividad por la mala percepción, que quizás equivocada, pero que a la ciudadanía le va a generar ruido. Así que fue uno de los errores de Kass, porque no te olvides de otro error de Kass, que fue llevar a su hijo, que se llama igual, José Antonio Kass, de candidato en el distrito 10, que es el distrito más apetecido de Chile, y que aunque él dice, yo no lo puse en un cargo, sino que él va a competir,
Y además dice que la experiencia política de su hijo es que había sido presidente de curso. ¿Ya? Y bueno, tiene razón en que en definitiva la ciudadanía verá si lo respalda o no. Va a una competencia electoral, pero es nepotismo que vaya y pueda competir en el mejor distrito de Chile. O sea, claramente ahí hay uso de influencia y de malas prácticas que quisiéramos evitar. Además que van 4 Ks en las papeletas, así que Claro, vamos a tener harto apellido Kas en esta elección parlamentaria y presidencial. Pero claro. después hablaremos de los otros candidatos. Sí, y no, pero como dices tú, ese es un error, esta cosa de como apariencia de nepotismo, o sea, no es que sea apariencia, es nepotismo. Yo creo que va bastante mal, mal enfocado, porque la gente se pregunta, bueno, pero él que va contra esto, contra lo otro, ¿no? Que va a ser todo limpio, todo transparente, y un poco nos da alerta de lo que está pasando en Argentina, ¿no? O sea, lo que ha pasado con Milei, que ahora está metido hasta las masas con tema de corrupción, tiene metida a la hermana. Entonces, yo creo, y lo que pasó con Bolsonaro, ¿ah? También esto hace eco También. de lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, que también los hijos metidos en negocios ilícitos, etcétera, etcétera. Entonces, como dices tú, eso es un error bastante grave y yo pienso que esta cuestión del chavo préstamo tal vez vamos a ver ahora en las encuestas que salgan. No sé si esta semana, si esto se va a alcanzar a medir en la de Criteria, que los días domingos se comenta, o si vamos a tener que esperar un poquito más para ver si hay se movió la aguja un poco, si hay una baja, ya vamos a saber qué fue por el tema del chavo préstamo. Y yo te digo, yo con gente un poco conocida, ¿no? Que me han dicho, oye, esto me han dicho compañeros de trabajo que ya con esto le quitaron el voto a Kast. Entonces, vamos a ver si eso verdaderamente es así, se refleja en la encuesta. ¿Ah? O sea, Hay hay, que ver. hay que ver. Bueno, Adriana, ¿tú querías decir algo respecto de no, esto? no, no, sí, sin duda vamos a ver qué pasa y cómo esto afecta a CAS, Claro. cómo afecta al resto también sus otros errores, pero vamos a ver específicamente con CAS. Claro, bueno, vámonos entonces al otro gran error, ¿no? No forzado que ha tenido, bueno, el Partido Comunista. Es en realidad que ha sido el Partido Comunista el que ha creado, ha generado la polémica, ha estado en el ojo del huracán y en la noticia, con estas declaraciones de Lautaro Carmona diciendo que, digamos, criticando a Marcel, a Mario Marcel, a la gestión que Ujú. había tenido como ministro de Hacienda, cosa que es absolutamente absurda, ¿no? Eso lo dicen todos los analistas, gente, incluso el otro día escuchaba yo a Silva, ¿no? De republicanos diciendo o sea, él lo encontraba demencial decir una cosa así, cuando hasta ellos reconocen que, digamos, la gestión de Mario Marcela ha sido buena. Entonces, por un lado eso, y por otro, toda la teleserie Jadwe, que el Partido Comunista continúa apoyando a Jadwe y se corre el riesgo de que Jadwe a lo mejor gane y no pueda asumir porque va a estar preso a esa altura. Adriana, ¿qué piensas tú de toda esta teleserie comunista? Yo creo que no le hacen bien para nada, ¿cierto? La candidatura de Jara, sus propios aliados más cercanos, tal vez, solamente pensando, ¿cierto?, en el Partido Comunista. Pero leía, ¿cierto?, a Javiera Arce, una politóloga, que decía que quizás el pertenecer a un partido tan jerarquizado como el comunista no le ha hecho bien a cómo posicionarse Jara y que de alguna forma no ha puesto o no ha sido capaz, ¿cierto?, de frenar y de unir a la coalición, a diferencia de mujeres como, no sé, como Bodanovich, Paulina Bodanovich o la misma, eh, Carolina Toa. no, hablaba de también la, uy, se Isabel me- Allende nombró Isabel Allende, a las sí, mujeres socialistas sí, en realidad. sí, Ella es nombró a, militante bueno, PS. sí, ha estado entrando y saliendo del PS, Javiera. Pero, claro, y decía que en el caso de Bodanovich y Allende, ellas sí habían tenido que lidiar toda su vida política y enfrentarse a a otra competencia muy feroz dentro del mismo partido, por lo tanto eran mujeres muy duras. Eh, y dando a entender, ¿cierto?, que probablemente si les hubiera tocado a ella estar ¿cómo se llama?, en el puesto de Jara, hubieran
tratado o hecho cosas diferentes. Pero parte de el carisma de Jara es mostrar esa otra, ¿cierto? Esa otra faceta que es más cercana, que le da mayor cercanía, que le da mayor popularidad con la masa votante. Por otro lado, lo que tenemos que ver igual, y a mí siempre eso, cuando hacemos los análisis, me queda dando vuelta, es que cuánto de esto que nosotros vemos en televisión llega a permear a el grueso de los votantes, aquellos que no son politizados, aquellos que no ven tolerancia cero u otro partido, cualquier otro programa político. Eh, ¿Cuánto permea? Eh, ¿Y cómo lo vamos a ver a través de las encuestas? Eso es como una pregunta que a mí siempre me surge, es cuánto realmente esto va a afectar en las elecciones considerando que tenemos el voto obligatorio. Claro, cierto. Rolando. Sí, interesante reflexión la que hace Adriana, porque, claro, hay un mundo politizado, que debe ser un tercio de la población que tiene ideología, que vota más bien por una creencia en algo, digamos, y hay otros segmentos de la población que no son tan así. Eh, pero se va generando opinión, se va generando estados de ánimo, ¿ya? Y eso sí, sí es importante. Ahora, efectivamente, esto del PC tiene varias derivadas, porque por una parte, critica Carmona a la gestión de Marcel, además insinúa que no es que él haya renunciado por motivos personales, sino que fue despedido del gobierno. Y una de las tesis que ha levantado alguna gente de derecha es que Marcel se habría ido del gobierno porque no quería hacer explotar la billetera fiscal soltando dinero ahora para las elecciones. Lamentablemente, la opinión de Carmona da pie a que eso sea creíble, Claro, ¿cachai? Lo cual es un gran error. sí. Pero además, fíjate que se provocan divisiones en el propio comando que lamentablemente no se han zanjado. Yo he escuchado hoy día a Osvaldo Rosales, que es uno de los dos principales jefes económicos de la campaña de Jara, y él en una parte de su intervención decía respecto de este tema, mira, yo creo que Marcel lo hizo espectacular y todo el programa que estamos elaborando para un posible gobierno de Jara contempla la regla fiscal como algo inamovible, parte Ujú, del activo, ¿ya? Y que es algo que hay que mantener en el tiempo. Fíjate, algo completamente contradictorio. Entonces te genera estos ruidos ambientales. Y lo otro que yo creo que todavía no me convence mucho, esto de que Jara esto de estar con la jaraneta recorriendo el país, mm, creo que tiene poca masividad, poca llegada masiva, y estar fuera de los foros igual la va perjudicando. Además que estar envuelta en este tipo de conflictos internos es bien complejo. sí. Yo no sé qué es lo que está pensando el Partido Comunista con eso. No sé si lo que quiere es afirmar un cierto voto identitario que le permita obtener una muy buena votación parlamentaria. ¿Te fijáis? Se entiende, pero para eso quiere decir que ya tú diste por perdida la elección presidencial, entonces estás optando por este otro camino. eh, y eso es complejo porque te va generando lo que decía recién, estados de ánimo, opinión, sentido común en la población, que de una u otra manera van transformando esto en realidad. Claro, Y volvemos un poco, sí. Volvemos un poco al tema también que conversamos la semana pasada, de que al final pareciera que estuvieran todos los puestos más en las parlamentarias y que dieran por perdido ya la presidencial. claro. Es que bueno, si vemos las encuestas, yo creo que eso es súper claro. O sea, Jara tiene un techo y no hay mucho para donde crecer más. Entonces eso, en cambio, la derecha tiene mucho crecimiento. Ahora, yo creo que también hay un problema, lo que dice Rolando es súper cierto respecto a esto de que Jara no está ayudando, no se está ayudando a sí misma al declinar, digamos, participar en estos debates y se olvida además de que eso fue eventualmente lo que le ganó a Boric la elección. O sea, Boric realmente barrió el piso con Kast en por lo menos dos debates.
Entonces, bueno, en el último ya fue mucho. Entonces, de hecho, Kass después ya no quería debatir más. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de que estas cosas sí tienen un efecto. Y Jara está renunciando a tener esa posibilidad. Vaya a saber uno quién le aconsejó en su sector de no tener, de no debatir. Así que bueno, veremos qué pasa ahí. Y bueno, vamos también con el medio, ¿no? Con Evelyn Matei, que la cosa está un poquitito mejor en términos de encuesta, pero ha tenido fugas, pero ya gente saliéndose, gente del gobierno de Piñera, que fueron ministros de Piñera, yéndose ya a Kast, ya sacando, ya se está hablando de negociación ya de puestos y todas esas cosas. ¿Qué piensas tú, Adriana, de eso? Bueno, en el caso de Matei la vemos también, ¿cierto? Incluso pidiendo perdón por sus dichos con respecto a Pinochet, ¿cierto? Eh, y pareciera tratarse de dar como los últimos braceadas de ahogado, de ahogada, porque la verdad es que la tendencia sigue y se mantiene en las encuestas, ¿cierto? Lo que vemos es que pasarían Kast y Jara a segunda vuelta. Y eso deja a Matei en una posición compleja porque significa que va a tener que pronunciarse sí o sí en si va a dar o no el apoyo en segunda vuelta a Kast. Y hasta ahora la hemos visto un poco reticente a hablar del tema, por lo tanto creo que es un tema que de verdad a ella le incomoda. No es tan, pareciera que para ella no es tan de perogrullo que efectivamente ella le dé todo su apoyo a Kast. Ahora, cómo negocien finalmente también pudiese ser algo interesante de ver, que finalmente que le ofrezcan en el próximo gobierno, que pudiese ser una moneda de cambio para esta nueva circunstancia en la que sí o sí, o lo que se observa por lo menos según las encuestas, es que Matei va a quedar como tercera en esta primera vuelta. Rolando. Sí, mira, es cierto, muy cierto lo que dice Adriana. Primero esto de que Matei está estabilizada en el tercer lugar, pero no crece, está con la mitad de los votos de Kast. O sea, realmente está en una posición bien inconfortable y efectivamente este cuentagotas de gente que se le va yendo hacia Kast la va matando, porque estamos hablando de gente bien importante electoralmente hablando, gente como Germán Codina, era un alcalde que saca muchísimos votos. Eh, pero fíjate que hay algo que a mí me sorprende en la derecha y es que, no sé, o la clase política hoy día está así, como que pierden la memoria y se olvidan de lo poco que han hecho bien. Acuérdense el año pasado con los 50 años. Creo que la derecha tuvo un acierto cuando focaliza toda la discusión en lo que provocó el golpe de Estado. Se fue pre-73. Hacia allá focalizó sus esfuerzos de conversación. El gobierno no lo hizo bien, ¿ya? Y los 50 años no se transformaron en un hito importante que lo que pretendía era revalidar el compromiso con la democracia. Y nos enfrascamos en términos de que si era legal lo que pasó. Bueno, ya todos vivieron ese proceso. Y eso significó, y las encuestas así lo demuestran, que la figura de Pinochet salió fortalecida de ese proceso de los 50 años. ¿Ah? Y ahora, ¿qué es lo que se receta una campaña que además está mal, como la de Matei? Sale Juan Sutil, que era el hombre que venía por el orden junto con Coloma, diciendo que no hubo, ¿ah? Que él consideraba que el gobierno de Pinochet no había sido dictadura. Y no contento con eso, dirigentes del comando de Matei respaldan y afirman que no fue dictadura y concentran la discusión en lo que es, ¿no es cierto?, propiamente el periodo de Pinochet, cuando su éxito había sido irse más al pasado. Y dejan a Matei en una posición súper inconfortable cuando el esfuerzo que estaba haciendo ella mediáticamente era colocar a gente como Clemente Pérez, René Cortázar, o sea, Maldonado, gente que venía o de la DC o de los radicales, en primera línea, ¿no es cierto?, para tratar de capturar ese voto que supuestamente la polarización está dejando de lado. O sea,
ese tipo de errores es realmente increíble, porque son errores que, o sea, a Sutil nadie le preguntó si consideraba que lo de Pinochet era una dictadura. Las opiniones de los otros dirigentes respaldando a Sutil, nadie se las había pedido, o sea, las No, están dando por voluntad propia. sí, pero Entonces, realmente es increíble. sí, no, yo estoy en desacuerdo contigo, Rolando, porque yo no creo que esto sea una cosa así que pasó de la nada. Yo creo que hay todo un diseño, a lo mejor Matei está de acuerdo o no está de acuerdo con ese diseño, porque si tú pones a Sutil en el puesto en el que está, la idea de él es reconducir, o sea, ese es el punto, para eso lo llevaron, reconducir la campaña. Y yo creo que esto lo hicieron de manera súper pensada e intencional, porque están peleándose, ellos creen que la pelea, y puede que no sea equivocado esto, que la pelea está entre la derecha y la extrema derecha. Entonces ellos quieren también empezar a sacar votantes de ahí que en algún minuto se podrían decepcionar con Kast por alguna postura que tome, alguna cosa, pensando que por ahí pueden agarrar votos. Entonces, pensando que en el centro tal vez ya, o sea, el centro, ¿cuál centro? ¿Ya? Y pensando que tomar desde la derecha votos. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser algo bastante pensado, como dices tú, nadie les preguntó. Por lo tanto, si tú dices nadie les preguntó, significa que puede haber ahí una intencionalidad de eso con el fin de captar votantes de derecha. Pero fíjate, mira, ¿qué es lo que hizo Kass en este periodo? ¿Tú crees que contestó siquiera esa pregunta No, cuando se la hicieron? no, No. Su discurso es gobierno de unidad nacional, ¿va? Gobierno de emergencia, punto. ¿Ah? No se va a meter en ese tipo de conversaciones. ¿Qué es lo que hace? Porque parte de la campaña también, y eso sí que fue planificado, sale Evópoli diciendo no vamos a estar en un gobierno de Kass. Sale Galilea, presidente RN, diciendo exactamente lo mismo. ¿Ah? Nosotros estaremos dispuestos a dialogar en el Parlamento, pero no vamos a ser parte. Él tiene sus partidos, armará su gabinete con ellos. ¿Y qué hace el empresariado simultáneamente? El discurso del empresario fue decirle, oye, no, pues, aquí tenemos que remar todos para el mismo lado. ¿Te das cuenta? Los poderes fácticos intervinieron de manera inmediata. Y totalmente. eso de que, yo insisto, yo creo que el tema de relevar la figura de Pinochet cercano al 11 de septiembre, porque estamos en esta Además, fecha, ¿ah? No estamos hablando en octubre o en noviembre, sino en esta fecha, con lo que significa para una parte importante de la población, para nosotros los más viejos, ¿te fijas? Creo que, y con los esfuerzos que hace Matei en un sentido contrario, ¿te fijas que es un error, salvo que hubieran querido que Kass pisara el palito y los hubiera respaldado, claro, pero Kass no se ha salido de su discurso, no no. engancha en ese tipo de conversaciones. No. Ahora, yo creo que más allá de la cosa política, la chimuchina política, digamos, de ahora, yo creo que el punto que tú haces, Rolando, es también nos da a nosotros un pulso ciudadano de que de verdad hay que hacer las cosas mejor en términos de la cuestión de la memoria. Yo creo que a los 50 años estamos en un punto, ¿no? Y vamos ahora a tener otro aniversario justamente el 11 de septiembre, tenemos un punto en que ya mucha gente ha olvidado lo que pasó. Entonces yo creo que es importante para las generaciones más jóvenes que de verdad no saben, no se enteran de lo que les cuentan en la casa, pero no tienen idea de verdad, que reforcemos, no sé, planes escolares, la enseñanza de historia. Hay que ver qué es lo que está fallando para remediarlo, porque yo creo que es un problema serio que la gente tenga tan poca valoración de la democracia, y olvidando totalmente lo que pasó durante la dictadura, que la gente te dice, bueno, pero en realidad no fue tan malo, esto, lo otro, sin tener, digamos, una idea clara en la cabeza de la realidad, no sé, Adriana probablemente no se acuerda, pero Rolando y yo sí, de lo que fue vivir en dictadura 17 años. Entonces, la gente minimiza, ¿no? Cosas que realmente no entienden, no recuerdan, no saben. Y yo creo que ahí tenemos que hacernos también todos un mea culpa de qué hicimos mal en términos de preservar la memoria histórica. Yo creo que ahí hay un problema que más allá del tema político contingente, vamos a tener que repensarlo hacia el futuro. Así que bueno, estamos ya en la hora, ¿no? De ir. Oye, un Sí, tema más sí, sí, que sí, fíjate dale. que yo creo que Cualquier fue, cosa. que tiene que ver con la Araucanía, que tiene que ver con todo el conflicto que hay, más allá del tema del crimen, ¿no? Que
Es el crimen este de estos dos guardias de un predio de la CMPC, eh, que además lamentablemente provoca, finalmente a todo el mundo le interesan los votos y la reacción es meramente electoral, bien poco preocupada de los problemas de fondo, bien poco preocupada de las propias víctimas y de sus familiares, sino Cierto. más bien cómo hacer puntos políticos para complicar al gobierno en un caso o en otro. Y hay algo que me preocupa también, pensando en ese mismo escenario, y es lo que pasó con la consulta indígena, Mm, sí. que era parte, ¿no es cierto?, de como la primera etapa de este plan que hizo la Comisión esta de la Paz y el Entendimiento, que dirigió Buenchumilla con Moreno, que yo le pongo hartas fichas, fíjate, porque yo creo que fue un esfuerzo serio, transversal, bien llevado adelante, altamente participativo, y que está siendo bombardeado porque esta consulta está siendo bombardeado por todo el mundo, ¿ya? En vez de todos los actores políticos, nuestra élite gobernante, tratar de empujar la búsqueda o facilitar para que efectivamente tengamos una solución a este problema que es algo que ya no podemos seguir arrastrando por todo lo que esto significa. Y lamentablemente vemos un comportamiento tan poco adecuado de la clase política, tratando de boicotear la consulta, que no se haga, etcétera, ¿no? Realmente me preocupa porque es un tema de verdad muy complejo y que el país requiere resolver. Y ahí hay un camino, hay una solución. No digo que tenga la varita mágica ni sea la bala de plata, pero muestra una posibilidad. Y en vez de utilizarlas, ponernos de acuerdo todo en una política de Estado en esa dirección, nos damos el lujo de ver cuántos votos ganamos tratando de votar lo que se proponga. Claro, y ¿sabes qué? Qué bueno que tomaste este tema, Rolando, porque yo creo que también casi se nos iba lo que pasó con Elisa Loncón, que fue como lo último, ¿no? De la semana. Esta declaración que hizo a CNN, no sé si vieron la entrevista, Mm. en que ella declara que de cuál terrorismo, o sea, no hay terrorismo en la Araucanía. Entonces, ella le está hablando en su electorado, yo veo muy difícil que ella vaya a ganar en la Araucanía, no veo cómo porque ella tampoco, ella es de allá, pero hace muchos Es años que relleno. no vive en la Araucanía, Claro, claro, y realmente esto hace pensar que ella no tiene idea lo que está pasando en la Araucanía de verdad, porque decir hoy día del sector político de Teoseas, no hay terrorismo en la Araucanía, estás negando la realidad, ¿no? Así como decir que no hubo dictadura, que lo de Pinochet no fue dictadura, es negar la realidad, decir de los sectores de izquierda no hay sectores de extrema izquierda. Decir no hay terrorismo en la Araucanía es también querer tapar el sol con el dedo. Entonces yo no sé también qué tanto afecta a ese sector el tener una persona que que tuvo una notoriedad, ¿cierto? Por la convención y todo esto, que tiene algún nivel de autoridad en el mundo indígena, decir una barbaridad de ese tipo. No sé qué piensas tú, Adriana. Bueno, la verdad es que, bueno, Elisa Loncón, cierto, es representante de la zona, es de Traillén y si bien ella sale y estudia, la verdad es que creo, y ahí difiero de ti, Alicia, en que ella mantiene sus raíces em, y visita habitualmente la Araucanía. No es una persona ajena a la zona, no es una persona que solamente está en Santiago, en la USACH, ¿cierto? Como académica, sino que ella conoce el territorio. Entonces, al menos démosle la posibilidad de que, dado que es una persona que ha vivido allá, que ha nacido allá, que es de eh, esa etnia, conozca un poco más del tema Sí, que pero lo que decir que no hay probablemente terrorismo, pero decir que no hay terrorismo. que nosotros, quienes no estamos ahí, quienes no vivimos ahí y que vemos la realidad desde un enfoque distinto y desde otra realidad diferente a la que pueden ser o la que puedan estar viviendo mapuches allá. Por lo tanto, con eso yo ahí dejaría todavía, tengo, le- de alguna forma tengo mis dudas, no, no sería tan categórica. Y, pero sí, claro, se le recuerda, ¿cierto?, que ella quería eliminar el Senado y ahora va a postular el Senado, por lo tanto, igual hay algunas cosas que Absurdo. uno pudiese decir que
parecen Pero interesantes, mira, pero claro, ella pero es parte dijo otras de... cosas además, Adriana, que yo creo que igual, a ver, uno puede diferirlo del terrorismo, pero dijo dos cosas que igual tienen interés, porque lo primero que plantea ella dice que lo que hay allí es crimen organizado. Ujú, ¿Ya? Es un tema bien relevante porque es algo que no se había reconocido No, y es por alguien cierto, que ¿ah? defendiera, ¿no es cierto?, la causa de los sectores más extremos. Yo creo que es relevante porque efectivamente lo que tenemos ahí es un cruce, tal como pasó en la guerrilla en Colombia, donde finalmente estos grupos guerrilleros terminan cruzándose con, con el El crimen narcotráfico. organizado y arman ahí una relación comercial y bueno, ya sabemos lo que pasa en la zona sur, ¿no? El robo de la madera, el tráfico de droga, las plantaciones de marihuana, etcétera. Eh, y lo otro que ella trató de, asu- de no ser tan tajante, ¿ah? Porque lo que ella dice al final es, mira, si la justicia determina que esto es terrorismo, así será. La justicia finalmente es la que resuelve. Y aduce que hay algún jurista, lo nombró, o alguna organización que recomendó que los juicios que se hicieron con la ley antiterrorista se hicieran nuevamente, ¿ah? Por algún vicio legal. Pero sí, en términos electorales yo ahí tendo más a concordar con Alicia que con Adriana en el sentido de que yo creo que ella no le va a ir bien electoralmente hablando. ¿Ah? Pero creo que es importante que haya reconocido que que el crimen organizado está campeando en la zona, ¿te fijas? Y este mismo nivel de inseguridad que han provocado estos propios grupos violentistas, ya si no queremos llamarlos terroristas, han permitido que esto suceda también, al generar espacios donde pasa cualquier cosa, la extorsión que se hace con gente dueña de predios, etcétera. Claro. Entonces, creo que por eso insisto tanto en que es necesario que el Estado de Chile, que todos de manera transversal apoyemos una solución sí, en ese sector. No podemos seguir Pero así. Yo insisto que la comisión que se abocó a este tema, lo hizo bien y yo creo que entregó pistas muy interesantes y fórmulas factibles, porque aquí tampoco se trata de decir vamos a volver al tratado de 1600 y vamos a devolver claro, no, a es, decir no es viable, pero no, hay Tú fórmulas, que es lo importante. has dado en el clavo, Rolando, con una cosa muy importante. Esto de tener una confluencia de crimen organizado con terrorismo, porque ambas cosas son ciertas, tienes todo esto del robo de madera, el tema de las plantaciones de marihuana, todas estas cosas confluyendo, y metido el tema mapuche ahí, se compara muy bien con lo que pasa con lo que pasó en Colombia y lo que sigue pasando en Colombia. Entonces yo creo que en ese sentido la negación de decir, no, bueno, no, es que no es un tema de negación, tú tienes ahí dos cosas que confluyen juntas y yo creo que la temática es sumamente compleja y como dices tú, tener un grupo con Huanchumilla, con gente como Moreno, gente como dices tú, seria, que quiere encontrar soluciones, no queremos terminar como Colombia. ¿No? Entonces, yo creo que es el momento exacto para dar con soluciones a un problema que si no lo atajamos, vamos a terminar como Colombia. Y eso es un escenario que en Chile nadie quiere. Así que yo creo que eso es sumamente importante. Concuerdo en Yo eso. creo que es un gran no, legado de este gobierno, ¿ah? Yo no, insisto. yo coincido con eso. Yo creo que el tema de cerrarnos a no conversar cuando lo que hemos observado es que efectivamente habían disminuido los ataques es absurdo. Se puede mejorar, se puede conversar, etcétera. Todas las críticas pueden ser escuchadas. Sin embargo, eliminar un proceso simplemente porque yo no estoy de acuerdo me parece que no corresponde. O sea, yo creo que siempre el diálogo y la buena voluntad debiesen considerarse y respetarse porque algo bueno puede salir de estas conversaciones. Preferimos no conversar, preferimos no hacer la consulta porque el tiempo también se acaba, no es que Claro, tengamos 2 años más para pensar Claro. que efectivamente se va a realizar. Tenemos poco tiempo y en ese sentido yo soy súper pragmática y entre hacerla y no hacerla hay que hacerla, es porque hay preferible. que de alguna forma ocupar todos los recursos que tengamos disponibles y si los tenemos ahora hay que hacerlo ahora. Exacto. Bueno, hemos tenido una excelente conversación. Ojalá que nuestros internautas coincidan.
Y bueno, vamos a tener que por esta vez dejar el diálogo regionalista hasta la próxima semana. Así que les mandamos un abrazo, un saludo y bueno, hasta vamos a ver qué pasa la próxima semana con toda esta cosa política que se mueve. Así que tengan un buen fin de semana y nos encontramos nuevamente en un nuevo diálogo regionalista la próxima semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. La próxima semana.